Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su dosis semanal de todo lo relacionado con esos dramas que nos roban el sueño, esas historias de amor apasionadas y esos giros argumentales que nos dejan boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un torbellino de especulaciones y debates en el mundo de las telenovelas turcas, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró en Sen Kalkam y que luego trasladó su romance a la vida real, para después dejarnos a todos con el corazón roto al anunciar su separación. En este vídeo, no solo vamos a recordar los momentos más dulces de su relación, sino que también vamos a explorar las teorías y los rumores que circulan sobre las razones detrás de su ruptura. ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Las presiones de la fama fueron demasiado para ellos? ¿O quizás simplemente el amor se acabó? Prepárense porque vamos a analizar a fondo este culebrón digno de una telenovela turca. Intentaremos desentrañar la maraña de declaraciones no oficiales, las pistas dejadas en redes sociales y el silencio ensordecedor de ambos protagonistas. Antes de que sigamos adelante, si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con lo último sobre sus series turcas favoritas, entrevistas exclusivas, análisis detallados y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Prometo traerles contenido fresco y relevante, incluyendo un vistazo a los nuevos proyectos de Hande y Kerem, y cómo su vida personal podría estar influyendo en su trabajo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto borcaoliki frío, conquistó corazones en todo el mundo. Analizaremos en profundidad el impacto de la serie en sus carreras y cómo esa exposición constante afectó su vida privada. Sen Kalkam es una comedia romántica que, aunque a veces cae en los clichés del género, supo diferenciarse gracias a la frescura de sus protagonistas y a la belleza de sus escenarios. La serie sigue la historia de Eda, quien pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia debido a la cancelación del patrocinio por parte de la empresa de Serkan Bolat. En un giro inesperado del destino, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar su imagen pública. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una atracción irresistible. Exploraremos los paralelos entre la ficción y la realidad, cómo las dinámicas de sus personajes se reflejaron en su relación fuera de la pantalla. Más allá de la trama principal, Sen Kalkam explora temas como la ambición, la lealtad, la amistad y la importancia de seguir los sueños. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones pegadizas y emotivas que complementan a la perfección las escenas románticas. Investigaremos el uso de la música en la serie y cómo contribuyó a crear la atmósfera romántica que tanto enganchó al público. Pero volviendo a Hande y Kerem, lo que comenzó como una relación profesional en el set de grabación, pronto se transformó en algo más profundo. Los rumores sobre un romance entre los protagonistas de Sen Kalkam comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las muestras de afecto que se podían ver tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans recopilaron meticulosamente cada una de estas interacciones, creando vídeos y teorías que analizaremos en detalle. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación con unas románticas fotos en sus cuentas de Instagram durante un viaje a las Maldivas. La noticia causó furor entre los fans de la serie, quienes celebraron que su pareja favorita de la ficción se hubiera convertido en realidad. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Hande y Kerem se mostraban felices y enamorados, compartiendo momentos juntos en redes sociales y asistiendo a eventos públicos de la mano. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, e incluso se les llegó a considerar como la nueva realeza del mundo del espectáculo. Analizaremos estas imágenes, buscando pistas sutiles que podrían haber anticipado su eventual ruptura. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no se mostraban tan juntos en redes sociales y que sus interacciones públicas eran cada vez más escasas.
La confirmación de la ruptura llegó poco después, dejando a muchos fans devastados y con el corazón roto. Revisaremos los timelines de sus redes sociales, comparando sus publicaciones y buscando patrones que indiquen un cambio en su relación. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Andy y Kerem? Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas. Ambos actores mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar del tema en entrevistas. Sin embargo, esto no impidió que surgieran una gran cantidad de teorías y especulaciones sobre las posibles causas de su separación. Intentaremos separar los hechos de la ficción, analizando la credibilidad de cada teoría y buscando evidencia que la respalde o refute. Una de las teorías más populares es que la presión de la fama fue demasiado para la pareja. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más populares y solicitados de Turquía, y su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en redes sociales. Algunos creen que esta constante atención mediática pudo haber generado tensiones y conflictos en la relación. Investigaremos cómo la cultura del espectáculo en Turquía y la presión de las redes sociales impactan en las relaciones de las celebridades. Otra teoría apunta a posibles infidelidades. Se rumoreó que Kerem podría haber tenido un romance con otra actriz durante el rodaje de uno de sus proyectos. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y siempre se mantuvieron en el terreno de la especulación. Analizaremos la fuente de estos rumores y la posibilidad de que sean simples invenciones de la prensa rosa. También se habló de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Algunos medios turcos informaron que Hande y Kerem tenían diferentes prioridades y ambiciones profesionales, lo que habría dificultado la compatibilidad a largo plazo. Investigaremos sus planes de carrera individuales y cómo podrían haber chocado entre sí. Pero quizás la razón más simple y probable sea que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan, incluso las que parecen perfectas desde el exterior. Puede que Hande y Kerem se hayan dado cuenta de que ya no eran compatibles o que sus sentimientos habían cambiado con el tiempo. Reflexionaremos sobre la naturaleza efímera del amor y cómo las relaciones evolucionan con el tiempo. Más allá de las razones detrás de su ruptura, lo cierto es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans de las series turcas. Su romance, tanto en la ficción como en la vida real, fue un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el poder del amor. Discutiremos el legado de su relación y cómo seguirá siendo recordada por los fans de todo el mundo. Y hablando de historias de amor que terminan, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que también generó mucha controversia y especulación en torno a la relación de sus protagonistas, Erkenci. Este tipo de situaciones no son únicas en el mundo de las series turcas, y merecen una mención dentro de este análisis. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia hasta que su hermana la obliga a buscar un trabajo. Sanem comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul para dirigir la agencia de su padre. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre los protagonistas de Erkenci, Demet Özdemir y Can Yaman, era innegable. Los fans de la serie rápidamente comenzaron a especular sobre un posible romance entre los actores, alimentados por sus interacciones en redes sociales y su evidente cercanía fuera de la pantalla. Demet y Can nunca confirmaron ni negaron su relación, pero su romance era un secreto a voces. Durante un tiempo se les vio juntos en eventos públicos y viajes, y parecían muy enamorados. Sin embargo, al igual que con Hande y Kerem, la relación entre Demet y Can llegó a su fin de manera abrupta y misteriosa. Los rumores sobre las razones de su ruptura son similares a los que rodearon la separación de Hande y Kerem. Se habló de celos, infidelidades y diferencias irreconciliables. También se mencionó que la presión mediática y las agendas apretadas de ambos actores dificultaron el mantenimiento de la relación. En el caso de Erkenci, la ruptura entre Demet y Can tuvo un impacto negativo en la serie. Muchos fans sintieron que la química entre los protagonistas había disminuido y que la trama se había vuelto menos interesante. La serie terminó después de una sola temporada, dejando a muchos fans decepcionados. Exploraremos el impacto de las relaciones personales de los actores en el éxito de las series y cómo los guionistas y productores manejan estas situaciones. A pesar de las rupturas y los dramas, las series turcas siguen siendo un fenómeno global.
Estas historias de amor apasionadas, llenas de intriga, misterio y giros inesperados, continúan cautivando a audiencias en todo el mundo. Y aunque a veces nos rompan el corazón, siempre nos dejan con ganas de más. Analizaremos las razones detrás del éxito de las series turcas y su atractivo para audiencias internacionales. Y otra serie que vale la pena mencionar, aunque el foco no esté directamente en la ruptura de la pareja protagonista, pero que sí tiene un drama detrás de cámaras que afectó a la narrativa, es Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie también es una comedia romántica que cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de un pueblo pequeño que se ve obligada a encontrar un trabajo en Estambul para evitar volver a su ciudad natal. Hayat comienza a trabajar en una empresa textil donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante. Los protagonistas Hande Erçel y Burak Deniz tenían una gran química en pantalla. Sin embargo, durante el rodaje de la serie, hubo rumores de tensiones entre ellos. Se decía que Burak Deniz tenía un comportamiento poco profesional en el set, lo que afectó la relación con Hande Erçel y, en consecuencia, la calidad de las escenas románticas. Aunque no hubo una confirmación oficial, muchos fans notaron una falta de química evidente en los últimos episodios, lo que contribuyó a la disminución de la popularidad de la serie. Analizaremos la importancia del ambiente de trabajo en el set y cómo las relaciones entre los actores impactan en la calidad del producto final. Entonces, regresando al tema principal, ¿por qué Hande y Kerem rompieron? La verdad, como suele suceder en estos casos, es probablemente una combinación de varios factores. La presión de la fama, las agendas ocupadas, las diferencias personales y, quizás, simplemente el desgaste natural de la relación. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Haremos un llamado a la empatía y al respeto hacia la vida privada de los artistas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como de nuestra breve incursión en otras series turcas con dramas detrás de cámaras. Recuerden que todo lo que hemos discutido aquí son teorías y especulaciones basadas en información pública y rumores. La verdad real solo la conocen Hande y Kerem, y debemos respetar su decisión de mantenerla en privado. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué otras series turcas conocen que hayan tenido dramas similares detrás de cámaras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.